La paz y la gracia sea con todos ustedes. Les habla el pastor Ramón Luis Molina, ubicado en el pueblo de Caguas, pastoreando en el pueblo de Caguas, Puerto Rico. Voy a hablar la segunda parte de la naturaleza del hombre. Quiero empezar con lo que dije anteriormente relacionado a algunos textos. Por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 7, versículo 26, dice: porque el cuerpo sin espíritu está muerto, como así también la fe sin obra está muerta. Lo que nos está dando a entender el escritor bíblico, que lo que permite que el cuerpo esté vivo es el espíritu que está dentro del cuerpo. Una vez el cuerpo, el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo queda inerte. ¿Por qué? Porque salió la esencia de la vida del ser humano. También en 1 Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Dando a entender que el hombre tiene un espíritu y que ese espíritu es el que conoce acerca de ese hombre. Y por eso podemos deducir que si conoce, es un ser pensante y que analiza y comprende las cosas. Ahora, en Zacarías capítulo 12 versículo 1 dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Zacarías 12:1. Claramente este pasaje bíblico profético nos dice que Dios es el que forma el espíritu del hombre dentro de él. Y esto pues no cabe duda que lo que está insinuando es que dentro del ser corpóreo habita un espíritu que es un ser espiritual dentro del hombre. Hay un pasaje bíblico bien conocido en las Sagradas Escrituras, y aunque es un aspecto profético y entonces está hablando como alegóricamente, metamorfóricamente, etcétera, pero no obstante nos da a entender este mismo contenido, y me refiero a cuando Dios llamó a Ezequiel y le presentó los huesos secos. Lo llevó a un valle de huesos secos, extremadamente seco, y Dios le pregunta a Ezequiel: ¿vivirán esos huesos secos? Ahora miren el lenguaje bíblico. Me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus huesos. Ezequiel 37, del verso 2 al 10. Una multitud de huesos secos se le dio carne, pero no tenían vida. ¿Cuándo reciben la vida? Cuando entró espíritu en ellos. El espíritu. Cada cuerpo necesita un espíritu, porque el espíritu es el que le da vida a ese cuerpo. Vemos que las escrituras claramente nos hacen entender que el hombre no es simplemente una materia, que tiene una esencia espiritual. Y esa esencia espiritual no es una fuerza o un aliento o una exhalación o una inhalación de oxígeno y una expulsión de dióxido de carbono. No, está hablando de una esencia espiritual que habita dentro del hombre. Miremos el caso de la hija de Jairo en Lucas capítulo 8 versículos 54 y 55. Mas él tomándola de la mano, Jesús, a la hija de Jairo, clamó diciendo: muchacha, levántate,
Entonces su espíritu volvió inmediatamente y se levantó su espíritu, el espíritu de la niña, que ese espíritu había salido, pero a la orden divina de Dios, el espíritu nuevamente entra y viene a la vida de esta niña. El hombre está hecho de una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Y ese hombre íntegro se compone de eso. Ahora, además de los pasajes bíblicos que hablan de espíritu, del neuma en el ser humano, hay porciones bíblicas que, aunque no se menciona la palabra espíritu, nos dan a entender claramente de esa esencia que habita dentro del hombre. Mire cómo dice las Sagradas Escrituras. En 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 16. Por tanto, no desmayamos, aunque este hombre interior aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Un hombre exterior, aunque este es nuestro hombre exterior, lo externo, el cuerpo que se va envejeciendo, corrompiendo, no es inmortal, es mortal. No obstante, el hombre interior se renueva de día en día. Nosotros tenemos un hombre interior, una esencia espiritual que día a día, a la luz de la verdad de la vida eterna, se renueva. Y esa es la realidad. Y eso lo dice en 2 de Corintios el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 16. El hombre exterior se refiere al cuerpo. Y el hombre interior se refiere al espíritu que Dios le ha dado al hombre dentro del cuerpo. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 13 y 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Mire cómo dice, debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él está hablando de un cuerpo, pero está hablando de un hombre interior que debe de abandonar el cuerpo. Y él sabe que él está despertando a la iglesia y amonestándola, diciéndole, mientras estoy en este cuerpo, estoy, ¿verdad?, limitado. Pero llegará el momento que este hombre interior dejará el cuerpo como el Señor Jesucristo me ha demostrado. Así que está hablando de un hombre exterior y un hombre interior. El hombre interior, naturalmente, es el espíritu. Mire lo que dice Filipenses 1 del 21 al 24. El apóstol Pablo hablando una vez más. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Interesante. Pablo tenía una batalla de pensamiento. ¿Cuál era la batalla de Pablo? Bueno, me gustaría abandonar el cuerpo y dejar este cuerpo y partir de este cuerpo, pero para estar con Cristo. Fíjense, para estar con Cristo. Para mí el deseo es dejar el cuerpo y estar con Cristo. Hermano, si el hombre fuera simplemente materia y cuando el hombre muere deja total existencia, este texto no tiene ningún sentido. Porque el texto lo que dice es, quiero partir para estar con Cristo.
Pero si una persona es materia nada más, cuando muere, va a la tierra, va al polvo y pasan miles de años hasta que venga la resurrección. Así que no tiene ningún sentido, pero Pablo sabía lo que estaba diciendo. Pablo sabía que si él moría y su espíritu salía del cuerpo, iba a la presencia del Señor, porque el espíritu va a Dios, quien lo dio. Y así que él está bien consciente. No obstante, llegó a la conclusión: prefiero estar en el cuerpo, porque en el cuerpo soy útil para la salvación de las almas. Ahora, en 2 de Corintios 5, del 6 y 8 dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo. Fíjense, siempre dando a entender que alguien está en el cuerpo. Estando en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y es natural, mientras estemos en este cuerpo, estemos en esta tierra, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Cuándo es que estamos ausentes del cuerpo? Cuando llega la muerte y el espíritu sale del cuerpo. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. No hay duda de que cuando una persona muere en el Señor, su espíritu va a la presencia del Señor. De esto no será así, todo este lenguaje bíblico está incompleto. Si es esperar hasta la resurrección después de miles de años, pues no está presente al Señor. Pero Él está dando bien claro el contenido de que estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Ahora, veamos otro pasaje bíblico, porque hermano, hay un sinnúmero de porciones bíblicas y con 2, con 3 testigos se soluciona todo asunto. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2, mire cómo dice: y se cree que esto, aunque lo escribió Pablo, es una experiencia personal del mismo Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Lo que Pablo está diciendo es que él tuvo una experiencia maravillosa, donde se le dio un privilegio que no se le da a ningún ser humano. Él fue al tercer cielo, al paraíso de Dios. No está hablando de una visión, no. Ni está hablando de un sueño, no. Ni está hablando de un éxtasis. Está hablando de una experiencia vivida. Fue al tercer cielo, al grado que vio, oyó cosas que a él se le ha hecho difícil comunicándolas a nosotros aquí en la tierra. Aunque hubo cosas que comunicó, hay cosas que no pudo comunicar. Ahora, lo que Pablo no puede descifrar es cómo fue al tercer cielo, porque dice que es el tercer cielo, el paraíso, si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Naturalmente, la Biblia claramente establece que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Así que si Pablo sube en el estado como él estaba, no iba a poder subir al tercer cielo. Pero la Biblia sí dice que bajo una transformación del poder de Dios en el cuerpo, sí se puede entrar al cielo. Eso lo podemos ver más adelante, cuando lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Dios le pudo dar a Pablo el privilegio de coger su cuerpo y darle una transformación. ¿Para qué? Para enseñarle estas maravillas. Así que pudo haber sido en el cuerpo. Pero también él dice, si fuera del cuerpo, no lo sé. Ahora, ¿cómo una persona que es simplemente materia, que es un cuerpo nada más y no tiene una esencia espiritual con conciencia de ser, puede ir al cielo? Cuando Pablo dice si en el cuerpo o fuera del cuerpo, lo que él está insinuando, sin lugar a duda, que pudo haber sido que el espíritu se desprendió del cuerpo y subió al tercer cielo y vio y oyó estas maravillas. 2 maneras de ir al cielo: o en el cuerpo, o el espíritu salir del cuerpo y ver todas estas maravillas. Pablo no tenía duda de que eso pudo haber ocurrido, cualquiera de las dos. Ahora, si él no va en el cuerpo y ve esas maravillas, no había otra manera
de ver esas maravillas si el hombre es simplemente una materia sin una esencia espiritual dentro de él, con conciencia de ser un ser? No cabe duda que Pablo está hablando del espíritu que habita en el hombre, que Dios lo dio y es el que le da vida al hombre, y que cuando ese espíritu sale del cuerpo, continúa existiendo. Quiero también traerle en Corintios, y esto es rápido porque no quiero pasarme el tiempo. Dice de la venida de Cristo, porque si creemos en 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando Jesús venga, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, los que murieron. Pero no son los cuerpos, porque los cuerpos ya están inertes, son los espíritus de los que durmieron en él. Vienen con Jesús para coger sus respectivos cuerpos. Bendecido, Dios te bendiga, paz y gracia.